Bueno, vamos a empezar con el expediente de demolición. Lo primero, empezar indicando que un expediente técnico de infraestructura educativa tiene tres partes, siendo la primera etapa la de estudios básicos. Es en esta primera etapa en donde se encuentra nuestro expediente o proyecto de demolición. Y la idea de presentar el proyecto de demolición es definir si la infraestructura existente se va a mantener, se va a demoler o se va a desmontar, ya que en base a lo que se vaya a mantener se podrá determinar el proyecto arquitectónico, ¿no? La presentación va a constar de estos temas principales, como son, por ejemplo, son 5 puntos, donde el primero es cuándo se debe presentar el estudio de demolición, ¿no? Cuáles son las características que debe tener el área del proyecto para que se presente este expediente, ¿no? y tenga contenido. Segundo, ¿cuál debería ser el contenido de un expediente de demolición para que pueda quedar apto? Tercero, ¿cuáles son las recomendaciones para realizar un expediente de demolición? Por el lado de que contamos con un documento de recomendaciones técnicas que van a servirles a ustedes de apoyo para desarrollar su expediente. Luego, la relación del expediente de demolición con otros estudios básicos. Y finalmente, para cerrar, algunas recomendaciones para el momento en que desarrollen su expediente. Entonces vamos a ir con el primer punto. ¿Cuándo se debe presentar un proyecto de demolición? Lo que tenemos acá es un plano de demolición en donde se está mostrando mediante esta línea en cian el límite de propiedad, ¿ya? Y dentro del límite de propiedad vemos que hay infraestructura existente. Eso es lo que va a determinar si es que presentamos o no un expediente de demolición. Es decir, si hay infraestructura existente, sin importar la cantidad o qué es lo que se va a hacer con esas estructuras, basta con que haya infraestructura existente para que presentemos un expediente de demolición. Por eso dice que cuando hay estructuras existentes en el área del proyecto, entendiendo que el área del proyecto está en función de lo que se indica en la partida registral, es ahí cuando vamos a presentar un expediente de demolición. Sin embargo, cuando tengamos estructuras que están fuera del área del proyecto, ¿no? Como esta de acá, en donde el límite de propiedad, de acuerdo a la partida registral, es esto que se asemeja a un cuadrado. Si tenemos estructuras fuera, estas no formarían parte del desarrollo de nuestro proyecto de demolición, aun siendo que estas estructuras hayan venido siendo usadas por la institución educativa. En este caso, estas estructuras están cerca del área del proyecto, ¿no? En algunos casos, la institución educativa utiliza infraestructura que está en otra ubicación, distinta a la del área del proyecto, aun siendo que haya sido usada o venido siendo usada por la institución educativa. Si no está dentro del área del proyecto, no corresponderá que se incluya información de esas instalaciones. Ahora, acerca del punto 2. Lo que tenemos aquí es una mirada global de el contenido de nuestro expediente técnico de demolición. Nuestro expediente consta de 2 documentos y un plan. Entonces, vamos a pasar a ver en líneas generales cuál es ese contenido de nuestro expediente de demolición. Vamos a empezar por la memoria descriptiva como primer documento. La memoria descriptiva consta de 3 partes, siendo la primera los antecedentes y descripción de cada módulo y obra exterior. Cuando hablamos de antecedentes y descripción, hay que tomar en cuenta que nuestro objetivo es saber si es que esa infraestructura que está dentro del área del proyecto se va a demoler o se va a mantener o se va a desmontar. Entonces, lo que necesitamos conocer son los antecedentes y descripción de las estructuras que existen dentro del área del proyecto. ¿En qué año se construyó? ¿Está funcionando o no está funcionando? ¿Cómo fue construida? ¿Cuáles son las dimensiones de esa edificación? ¿Tiene cuadro de vanos? Si es una edificación, ¿cuáles son los vanos con los que cuenta? ¿De qué materiales? ¿Cuál es el sistema estructural con el que se construyó? Esa es la información que necesitaríamos conocer
como introducción para ir conociendo sobre esa infraestructura existente. Y esta información va a ser base para determinar posteriormente si se demuele o no. Lo segundo es indicar cuál es el alcance para cada uno de estos módulos y obras exteriores. Es decir, acá vamos a hacer algo, indicar claramente qué es lo que se va a demoler, qué es lo que se va a mantener o desmontar de lo que existe dentro del área del proyecto. Y finalmente, en este documento indicamos cuál es el procedimiento de demolición que vamos a aplicar para ejecutar lo que hemos indicado como alcance, ¿no? Si vamos a mantener algo, cómo lo vamos a cuidar durante la demolición, si se va a demoler, cómo se va a ejecutar la demolición, si se va a desmontar, cómo se va a ejecutar ese desmontaje, ¿no? Y como el procedimiento de demolición es parte, pues, ¿no? Como un trabajo preliminar del procedimiento de construcción, lógicamente tenemos que cumplir con el marco normativo de seguridad y salud en el trabajo y gestión y manejo de residuos sólidos. Este marco normativo lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo mínimo que deberíamos incluir en este punto? El segundo documento es estado de conservación, informe técnico. El informe técnico consta de dos partes, como son el estado de conservación y el sustento técnico. Como para recordarlo, nuestro objetivo es ver de todo lo que existe, qué es lo que se va a demoler o no se va a demoler, ¿no? Qué es lo que se mantiene. Entonces, el estado de conservación es para cada uno de los módulos y obras exteriores que existen y que ya hemos descrito previamente. Entonces, se encuentra en mal estado, en buen estado, en regular estado, eso es lo que deberíamos indicar acá. Y en cuanto al sustento técnico, si es que en el alcance hemos señalado que algo se va a demoler o desmontar, hay que indicar cuál es ese sustento técnico de demolición. En cambio, si hemos indicado que se va a mantener, lo que corresponde es presentar una verificación estructural, ¿no? Para demostrar que esa estructura que se va a mantener cumple con el marco normativo y se encuentra en un estado apropiado para mantenerse y servir como infraestructura educativa, ¿no? Ambas partes, el sustento técnico de demolición y la verificación estructural, deberán seguir el marco normativo vigente. Como vemos, en el informe técnico es en este sustento técnico donde se emplea el marco normativo vigente y en la memoria descriptiva es en el procedimiento de demolición. Bueno, en cuanto al plano de demolición, hay que hacer un checklist de 3 puntos principales. El primero es que nuestro plano de demolición es básicamente un plano de topografía, porque sabemos que el plano de topografía, ¿qué cosas tiene? Tiene curvas de nivel, tiene el área del proyecto de acuerdo, o los límites del área del proyecto de acuerdo a la partida registral, tiene el límite de propiedad de acuerdo al levantamiento topográfico, y también tiene la infraestructura existente, porque en el levantamiento topográfico también se hace un levantamiento de la infraestructura existente. Entonces, esa información que está en el plano de topografía, cogemos ese plano y ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Además de verificar que cuente con estas 4 cosas que se han mencionado, ¿no? Hay que darle un nombre a esa infraestructura existente. Y ese nombre es el mismo que se debe haber utilizado en todo nuestro expediente, la misma nomenclatura. Tal es así que si acá describimos y mostramos los antecedentes del módulo 1, señalamos el alcance de demolición de un módulo 1, dijimos en qué estado de conservación se encontraba y sustentamos técnicamente el alcance que habíamos señalado, en planta le pondremos a este módulo 1 ese nombre para que exista compatibilidad. Segundo, en ese plano que tenemos de topografía, que ya tiene la nomenclatura, le vamos a señalar el alcance, que es el motivo de nuestro expediente. Vamos a señalar la demolición. Nos apoyamos en una leyenda para poder señalarlo claramente. Y finalmente, un cuadro resumen que tenga las características principales de cada módulo y obra exterior, el estado de conservación de cada módulo y obra exterior, el alcance también de cada módulo y obra exterior. Entonces, como ven, este es un cuadro resumen de todo nuestro expediente. Entonces, ese sería nuestro checklist para el plano de demolición. Ahora que ya hemos visto el panorama global, ¿no? Vamos a pasar a ver las recomendaciones técnicas.
Si esta información es información a la que ustedes pueden acceder para que puedan servirse de apoyo en el desarrollo de su expediente, ¿no? Eso es lo que contiene las recomendaciones técnicas. Y este es el índice del cual vamos a desarrollar 3 puntos principales. Primero, las normas y reglamentos, que ya hemos visto que se aplican las normas o marco normativo, ¿no? Las normas y reglamentos tanto en el procedimiento de demolición como el sustento técnico. Vamos a ver más a detalle el contenido que se espera encontrar en la memoria descriptiva, en el informe técnico y en el plano de demolición. Y finalmente vamos a ver qué información debe contener el membrete. A ver, sobre las normas y reglamentos, habíamos visto que en la memoria descriptiva, en el tercer punto, donde se desarrolla el procedimiento de demolición, se pedía que se incluya el marco normativo. Este es el marco normativo de seguridad y salud en el trabajo y de gestión y manejo de residuos sólidos que deberíamos incluir, además de seguridad durante la construcción. Entonces, este es el marco normativo mínimo que esperaríamos encontrar en su procedimiento de demolición. Ustedes pueden agregar marco normativo, no hay ningún problema con eso. Lo importante es que esto de acá sea el mínimo que incluyamos en el desarrollo de nuestro expediente. Acerca del informe técnico, el punto en donde utilizamos el marco normativo es el sustento técnico de demolición o la verificación estructural. Acá lo que estamos señalando es, primero, la norma que se emplea para la obtención y ensayo de corazones diamantinos. Quiere decir que si tenemos una estructura en la que vamos a emplear la resistencia del concreto como sustento de demolición, o vamos a desarrollar la verificación estructural, por lo que necesitamos esa resistencia del concreto, vamos a tener que cumplir con esta norma. De la misma manera, si tenemos estructuras que tienen el sistema estructural, o sea, la albañilería y todos los que podamos utilizar, lógicamente tendrán que cumplir con las normas de cargas y la norma sismo resistente. Por lo tanto, este será un marco normativo mínimo en caso contemos con estructuras, ¿no? Ahora, si es que ya tenemos edificaciones específicas, por ejemplo, una estructura de albañilería, podríamos aplicar también la norma 70, si es de concreto la 60, y así según el sistema estructural y materiales que se estén empleando para la construcción de cada edificación. Ahora, pasando a los anexos, en el anexo 1 lo que explicamos es el contenido de la memoria descriptiva. Hemos visto que la memoria descriptiva se compone de 3 partes, siendo la primera la que se está mostrando, que son los antecedentes y descripción, la segunda era el alcance y la tercera el procedimiento de demolición. Entonces, en los antecedentes y descripción, lo que presentamos en las recomendaciones es esto, como una sugerencia, en donde no tienen que emplearlo tal cual, pero lo que sí se necesita es que incluyan esta información. Es decir, cuál es la antigüedad de la estructura, si está en actividad, es decir, está funcionando, no está funcionando. Y tercero, la ejecución de la construcción, cuenta con planos, no cuenta con planos, tuvo supervisión, etc., ¿no? Entonces, con eso conocemos un poco de la estructura, como acá en este ejemplo, en donde para este bloque 1 nos dicen que este módulo fue construido en el año 1995, que actualmente se usa como depósito y almacén, y que no cuenta con planos, que fue una autoconstrucción realizada por la comunidad sin guía técnica ni supervisión. Entonces, con estos antecedentes ya vamos conociendo un poco sobre ese bloque 1, sobre sus antecedentes. Y luego hay que presentar la descripción. Esto también es una recomendación y lo importante, como ya he mencionado, es señalar cuáles son las características de cada bloque y cada obra exterior. Por ejemplo, cuáles son sus dimensiones, área construida, cuadro de vanos, cuántos pisos tiene, cómo se usan sus ambientes, el sistema estructural en cada dirección, en X, en Y, ¿cuál es? Tomar en cuenta que para esta información se recomienda ver el artículo 16 de la norma sismo resistente,
¿ya? Porque ahí se señala la terminología correcta para señalar los sistemas estructurales, que debe indicarse el sistema estructural en cada una de las direcciones. Luego, la regularidad de la estructura. ¿Cuáles son los materiales predominantes de construcción? Hay estructuras colindantes que no se vayan a demoler, con las que hay que tener algún cuidado al momento de la demolición. Instalaciones y servicios en funcionamiento, ¿cuenta o no cuenta? Y finalmente fotos que evidencien lo que se ha descrito antes, como aquí, en donde se indica, por ejemplo, que es un bloque de un nivel que está siendo utilizado como almacenaje y que, de acuerdo a la norma 30, artículo 16, es una estructura de tierra. Se muestra dónde está la ubicación del bloque y se ven fotos del bloque, ¿no? Incluso se pueden ver los vanos y se puede compatibilizar con la información de vanos que se ha presentado acá, ¿no? Luego tenemos el alcance de la demolición, en donde también presentamos algunas sugerencias, y lo que correspondería acá es básicamente hacer una lista de todos los módulos y obras exteriores existentes, y para cada caso el nombre del módulo y 2 puntos, señalar si se va a demoler, si se va a mantener, si se va a desmontar, etc., ¿no? Es algo bastante sencillo, es una lista simple en donde se señale el alcance y listo. Es un ítem bastante corto. Como aquí, siguiendo con el mismo ejemplo, nos dicen que el alcance de la demolición es demolición del bloque 1 en su totalidad, el cual se sustenta en el informe técnico. Eso es todo lo que se necesita en el alcance de la demolición. Y finalmente lo que tenemos es el procedimiento de demolición, en donde aplicamos el marco normativo de seguridad y salud en el trabajo. Esta es la estructura recomendada, ¿ya? Aquí es donde colocamos el marco normativo que indicamos hace un rato, ¿no? Ya habíamos visto que tenía seguridad durante la construcción, la seguridad y salud en el trabajo y gestión y manejo de residuos. Esto lo incluimos acá. Y si tuviéramos alguna ordenanza o algún otro marco normativo que incluir, también lo agregamos en esa parte. Luego, en este procedimiento de demolición, también se presenta información como equipo de trabajo, equipos de protección individual y colectiva, herramientas y equipos manuales y mecánicos que se vayan a emplear para la demolición, cuáles son los trabajos preliminares, ¿no? Incluso acá se muestran algunos ejemplos de cuáles son esos trabajos preliminares, ¿no? Luego, o cuáles podrían ser, ¿no? Hay como un mínimo. Luego, el procedimiento de demolición, ¿no? Acá digamos que esto es el núcleo, ¿no? Ya de este ítem. Y finalmente, cuáles son las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la gestión, y las condiciones para la gestión y manejo de residuos sólidos durante este procedimiento de demolición. Ahora, yendo al informe técnico, habíamos visto que habían 2 puntos aquí. Uno era el estado de conservación y 2 era el sustento técnico. Entonces, el estado de conservación es básicamente indicar si nuestros módulos se encuentran en pésimo, malo, regular, bueno, óptimo estado. Y también nuestras obras exteriores, ¿no? Cabe mencionar que cuando decimos obras exteriores, nos referimos, por ejemplo, al cerco perimétrico, a las losas que puedan existir, a veredas fuera del área de los módulos, escaleras, rampas, u otras obras que estén fuera de los módulos, de las edificaciones o bloques constructivos que hay dentro del área del proyecto. Entonces, para cada caso vamos señalando, ¿no? Por ejemplo, acá estamos haciendo el análisis de un bloque 1, ¿no? Esto de acá lo van a encontrar también en las recomendaciones técnicas, y se presenta esta sugerencia de cómo presentar el estado de conservación, donde para cada elemento, como acá les decimos las columnas, se señala cuál es el material, como el concreto armado, se señala el estado de conservación de este elemento regular, y foto que evidencie lo que se ha indicado antes, ¿no? Que es una columna de concreto armado en regular estado. Este proceso lo haríamos para los elementos estructurales, y también podrían incluir
los elementos no estructurales. Al final, se concluye en qué estado de conservación se encuentra el bloque 1 en este caso, ¿no? Y este análisis realizarlo para cada uno de los bloques y las obras exteriores que existan. Por ejemplo, acá se está señalando que el estado de conservación, para el ejemplo que hemos venido viendo, ¿no? Los muros son de adobe en mal estado, el cielo raso es de madera en mal estado, y el piso es de cemento y madera en mal estado. Acá ya no correspondería hacer una conclusión porque está todo pues en mal estado, ¿no? Perdón. Listo. Ahora, el sustento técnico, que puede ser bien de demolición o la verificación estructural de lo que se va a mantener. Para sustentar técnicamente la demolición, en cada una de las edificaciones y obras exteriores hay que ver cuáles son los problemas estructurales, cuáles son los problemas arquitectónicos, y si es que, de acuerdo a lo identificado, hay algún problema económico por el que se requiera demoler la edificación. Para presentar un problema bien estructural o arquitectónico, la idea es tener como una fórmula, ¿no? El problema técnico y el marco normativo, la parte del marco normativo en donde se indica cómo se debería hacer. Es decir, por ejemplo, ¿no? Vamos a leer un problema estructural en esta hoja, que también forma parte de las recomendaciones técnicas para demolición. Dice, el sistema estructural es inapropiado para la categoría y zona sísmica de la edificación de acuerdo a la E030 tabla 6. Acá lo que se está indicando es que el problema técnico es que el sistema estructural es inapropiado. ¿Y cuál es el marco normativo? O sea, ¿dónde puedo verificar que el sistema estructural es inapropiado? En la norma E030, la sismo resistente, en la tabla número 6. Esa es la idea, que podamos presentar el problema técnico y el marco normativo que se está infringiendo. Esto aplica tanto para los problemas estructurales como arquitectónicos. Ahora, el que contemos con problemas o el que la edificación presente problemas estructurales o problemas arquitectónicos no necesariamente determina la demolición. Hay que tomar en cuenta que pueden tener problemas que se pueden reparar o reforzar, o sea, que tienen solución. ¿Ya? Entonces, si identificamos problemas que tienen solución, lo que podría aplicar es una demolición parcial para solucionar el problema que pueda existir. ¿Ya? Ahora bien, si tenemos que hay problemas estructurales y problemas arquitectónicos, que son tantos que en costos representa un costo muy alto respecto de lo que costaría demoler y volver a construir, ese sería un sustento técnico económico. ¿Por qué? Porque los problemas estructurales de por sí se pueden resolver, tienen solución. Los problemas arquitectónicos también, o sea, tiene problemas sí, pero se pueden resolver. Pero hay una lista tan larga o no es tan larga, pero son problemas tan serios que son tan costosos que entonces por problemas económicos se correspondería que sustentemos la demolición. Este proceso de ver primero los problemas estructurales, luego los arquitectónicos y finalmente los económicos, están incluidos en una resolución de Minedu, ¿no? Que también van a poder ver en este documento al inicio de la explicación sobre sustento técnico. Ahora, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Seguimos con el mismo bloque 1 que hemos estado analizando, y para el sustento técnico del bloque de demolición del bloque 1, se señala, es un bloque de adobe, ¿no? Que la construcción no cuenta con arriostres, contrafuertes, presenta fisuras superiores a 0.5 centímetros, infringiendo la norma E080, la de adobe, capítulo 1, artículo 3, ¿no? Entonces, se está señalando, como hemos dicho, problema técnico más marco normativo. Acá ya tenemos, y pasando a la última parte de nuestro expediente, es el plano de demolición. Y habíamos dicho que había que hacer un checklist, que en el plano de topografía, que tenía que contar con las curvas de nivel, con el límite de propiedad y la infraestructura existente, íbamos a emplear la misma nomenclatura
que en los documentos, el segundo ítem o checklist que teníamos que hacer era que se señale el alcance de la demolición. Y como vemos, acá tenemos una leyenda en donde las líneas inclinadas, bueno, no se lee, pero acá lo que dice es módulos a demoler, son las que tienen la línea inclinada, ¿no? Y el sombreado lleno son las veredas a demoler. Entonces, sí se está señalando claramente la demolición. Y finalmente tenemos este cuadro resumen que habíamos dicho que tenía que tener. Todos los módulos existentes, sus características principales, el estado de conservación y el alcance de la demolición. Adicionalmente, lo que recomendamos es que se coloquen fotos de los módulos existentes, ¿ya? Para que al momento de la ejecución de la demolición sea más amigable el identificar de qué módulo se trata en cada caso. Bueno, y terminando con las recomendaciones técnicas, tenemos los membretes, ¿no? En donde tenemos que incluir al menos estos 7 puntos, ¿ya? Que son básicamente información del proyecto e información de la institución educativa. Es importante mencionar que al no ser ni el Minedu ni el PRONIET ejecutores de esta infraestructura, no corresponde emplear el logotipo de ninguno de los dos en el membrete. Sin embargo, sí se podría emplear el logotipo de la unidad ejecutora de inversión, porque es, como bien dice su nombre, es ejecutora del proyecto, ¿ya? Lo que mostramos también en estas recomendaciones son ejemplos referenciales de cómo se podría presentar el membrete de los documentos, tomando en cuenta que este membrete debería estar en el encabezado de página de los documentos. Y finalmente, el membrete, un ejemplo del membrete para el plano de demolición. Ahora, nuestro expediente puede contar con 4 casos. El primero es el caso en que queremos conservar una estructura, o estamos proponiendo, mejor dicho, conservar una estructura porque hemos analizado que cumple con el marco normativo y se encuentra en un estado apropiado. Entonces, además de presentar en los 4 casos la información, si es que tenemos los 4 casos en nuestra área del proyecto, además de presentar toda la información que ya se ha señalado en la memoria descriptiva, en el informe técnico para este caso, vamos a tener que sustentar mediante una verificación estructural, ¿no?, que esta estructura cumple con el marco normativo y está en un buen estado de conservación. En cambio, si tenemos una estructura en nuestra área del proyecto que estamos proponiendo para demoler, presentamos la información en la memoria descriptiva y en el informe técnico vamos a señalar su estado de conservación y sustentar técnicamente su demolición. Acá podemos tener 2 casos. Una es demolición total y otra es demolición parcial. En el caso de demolición total, lo que tenemos es que bien pueden tener problemas estructurales que determinen de frente su demolición, o sea, no se puede resolver el problema. Pueden tener problemas arquitectónicos que determinen su demolición porque no se puede resolver el problema arquitectónico, o determinamos su demolición total porque los problemas estructurales y arquitectónicos que presentan sí tienen solución, pero son tan costosos que se recomienda demoler y volver a construir. Ahora, en estos casos de acá, el 3 y el 4, es cuando vamos a hacer un desmontaje. Y vamos a hacer el desmontaje como unidad ejecutora cuando lo van a plantear como su procedimiento de demolición cuando este módulo prefabricado no sea del PRONIET. Si tenemos un módulo prefabricado del PRONIET en el área del proyecto, atención si alguien tiene módulos prefabricados del PRONIET, lo que va a corresponder es, en los trabajos preliminares del procedimiento de demolición, habíamos visto que antes del procedimiento de demolición mencionábamos los trabajos preliminares. Ya, este de acá lo incluimos en los trabajos preliminares. Y la acción es solicitar a la UCME PRONIET la ejecución del desmontaje y traslado de los módulos prefabricados del PRONIET. ¿Ya? Si es que tenemos módulos prefabricados que no son de la UCME PRONIET, bueno, lo incluimos como desmontaje y sí forma parte
de las actividades a desarrollar por la misma unidad ejecutora. Ahora, ¿cuál es la relación entre el estudio de demolición con otros estudios? Empezando con el de demanda. Demanda utiliza nuestra información para realizar sus cálculos a fin de determinar cuál es la brecha final que se le va a indicar a arquitectura. Entonces, si nosotros aprobamos que algo se mantenga, y esto que se va a mantener es infraestructura para aulas, entonces demanda utiliza esa información y va a afectar al cálculo de su brecha final, que sería distinto que no mantengamos nada, entonces no considera nada preexistente y de la misma manera calcula la brecha final y alimenta de información a arquitectura. Con topografía ya hemos visto, ¿no?, que nosotros vamos a usar en nuestro plano de demolición el plano de topografía para señalar la demolición. Entonces, ¿qué utilizamos de la información de topografía? Curvas de nivel, límite de acuerdo del proyecto, de acuerdo a la partida registral, límite según el levantamiento topográfico y toda la infraestructura existente que topografía levanta como información durante el levantamiento topográfico. Y finalmente en el anteproyecto de arquitectura y nosotros mutuamente nos vamos a alimentar de información. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. Solo vamos a mantener infraestructura que va a formar parte del anteproyecto y o del plan de contingencia. Entonces, ¿qué es lo que hace anteproyecto? Anteproyecto de arquitectura revisa el expediente de demolición para verificar qué es lo que se mantiene. En cambio, nosotros, demolición, revisamos la arquitectura para verificar que lo que se mantiene, lo que nos están planteando nosotros para mantener, efectivamente lo están utilizando en la arquitectura y en el plan de contingencia. ¿Ya? Entonces hay una retroalimentación mutua. Ahora, ya para ir a la última parte, acá hemos visto casos frecuentes o consultas frecuentes que queremos mostrarlas. Pueden ser consultas que ustedes puedan tener ahora en mente. Lo primero es que recomendamos, cuando hay estructuras existentes, como esta, en el área del proyecto, de acuerdo a la partida registral, corresponde presentar el estudio de demolición. Basta con que haya una estructura existente para que se presente el expediente de demolición. En cambio, si en el área del proyecto, de acuerdo a la partida registral, no hay nada, entonces no corresponde presentar el estudio de demolición. Ahora, cuando hay módulos prefabricados del PRONIEC, es necesario solicitar a la UME PRONIEC la ejecución del desmontaje y traslado, es lo que habíamos visto hace un momento. Solamente es competencia del PRONIEC, o sea, son los únicos que pueden encargarse de la autorización y ejecución para manipular los módulos del PRONIEC. Así sea una reubicación de 1 metro al costado, solamente es para la UME PRONIEC. Recuerden que la UME es la Unidad Gerencial de Mobiliario y Equipamiento. Ya es una unidad que pertenece al PRONIEC. Ahora, hay un informe que antes se conocía como informe de defensa civil. Ahora, este informe se llama Informe de la Oficina de Gestión de Riesgos del Gobierno Local. Lo que acá mencionamos es que como a veces se tiene la duda si se puede presentar este informe en reemplazo del informe técnico, la respuesta es que depende. Si este informe contiene lo que hemos pedido para el informe técnico, ¿no? Estado de conservación, sustento técnico. Entonces, si el informe de la Oficina de Gestión de Riesgos, antes conocido como informe de defensa civil, contiene el estado de conservación y contiene el informe de sustento técnico, entendiendo que el sustento técnico es verificar estructuralmente lo que se mantiene y sustentar técnicamente lo que se demuele o desmonta. Entonces, si contiene todo esto, sí, se puede presentar en reemplazo. Si no contiene todo eso para toda la infraestructura existente, se puede adjuntar como anexos y se debe presentar el informe técnico con la información ya antes descrita. Ya terminando, estamos en los 3 últimos recordatorios. Si se va a mantener una estructura de concreto, ¿es necesaria la verificación estructural y las pruebas de corazones diamantinos?
Bueno, esto está señalado en la norma 60, en sus capítulos 5 y capítulo 20. Si se desea mantener una estructura y se desea verificar que cumple con el marco normativo, ¿no? Hay distintas alternativas, entre las cuales tenemos la verificación estructural. Ahora, si se requiere conocer la resistencia del concreto, de acuerdo a la norma E060, se deberán realizar ensayos de corazones diamantinos. En ninguna parte de la norma se menciona que se puedan utilizar ensayos con esclerómetro, por lo que si se desea determinar la resistencia del concreto, esta va a ser nuestra única alternativa, las pruebas de corazones diamantinos. Ahora, en cuanto al sustento técnico de demolición por problemas arquitectónicos, ¿ya? ¿Qué dice? Para el sustento técnico de demolición, debido a problemas arquitectónicos, se debe verificar el cumplimiento del marco normativo de la edificación que se está analizando para cada meta del proyecto. Es decir, si tengo una edificación que a mí me habría gustado utilizarla para aulas, no solamente voy a verificar si cumple con el marco normativo para aulas, si es que es una edificación existente. Debo verificar si cumple para aulas o para cualquier otra meta del proyecto, no sé, área administrativa, comedor, biblioteca, etc. No solamente para, en el ejemplo, para aulas, ¿sí? Y ya yendo con el último ejemplo, si la estructura de adobe tengo una estructura de adobe, esta se encuentra en buen estado de conservación, lo que se debe hacer es verificar si ese sistema estructural es adecuado para la zona sísmica de la ubicación del área del proyecto, en la norma 30, artículo 17, y si cumple con el marco normativo para este sistema estructural, que es la E080. Esta tabla 6 está en el artículo 17 de la norma sismo resistente. Esta tabla 6, ¿qué es lo que nos señala? Para la categoría de la edificación y la zona sísmica donde se ubica esta edificación, nos dice cuáles son los sistemas estructurales con los que deberíamos diseñar o haber construido. Entonces, la categoría de la edificación de una institución educativa es A2. Si tenemos esta estructura de adobe en las zonas sísmicas 2, 3 o 4, de acuerdo a esta norma de 030, tabla 6, no está incluido un sistema estructural de tierra, ¿ya? Y si no está incluido un sistema estructural de tierra, vemos que no hay una forma de resolverlo, o sea, no puedes convertir un sistema estructural de tierra en albañilería, o en concreto, o en acero. Entonces, no correspondería tener un sistema estructural de tierra en esta zona sísmica. En cambio, si estuviera en una zona sísmica 1, sí permite utilizar cualquier sistema estructural. De la misma manera, nos señalan en esta tabla 6 que hay una excepción, el asterisco, dice tabla 6 asterisco 1, y el asterisco 1 lo que dice es que para todo esto, para edificaciones con cobertura liviana, se podrá usar cualquier sistema estructural. Es decir, si en cualquiera de las zonas sísmicas tengo una edificación con cobertura liviana, puedo usar cualquier sistema estructural. Y para la zona sísmica 1, puedo usar cualquier también sistema estructural, ¿no? Entonces, esa es la tabla que tendríamos que ver como primer punto. Y en caso tengamos estructura de adobe en la zona sísmica 1 o una estructura de adobe con cobertura liviana, lo que tendríamos que hacer es verificar que esa estructura de la zona sísmica 1 o con cobertura liviana debe cumplir con lo que se señala en la norma de estructuras de tierra, que es la E080. Por ejemplo, se dice, ¿no? Verificar si los muros tienen arrestres horizontales y verticales de acuerdo a la norma E080, artículo 6, donde se señala que los muros deben tener arrestres horizontales entre pisos y techos, así como arrestres verticales, contrafuertes o muros transversales, ¿no? Y de la misma manera en que se verifica esto, habría que verificar que estas estructuras de este ejemplo cumplan con todo lo que se señala en la norma E080. Bueno, eso sería todo con la presentación. Nuevamente agradecerles que estén aquí, espero que hayan dejado sus consultas para poder absolverlas. Y antes de terminar, decirles que juntos podemos lograr que nuestra infraestructura educativa sea de calidad. Está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad como profesionales.
Muchas gracias.